40 o más especies de Diphyllobothium, pero ¿cuáles son comunes en nuestro medio? Diphyllobothium latum, o dendrítica, o pacífica. ¿Ya? Pacífica. Ahora, ¿por qué les puse esta imagen de esta islita que tiene forma de pescadito? ¿Verdad? Porque ese es el medio contaminante. Es una taenia que vive en la carne, en la musculatura de los peces y se adquiere consumiendo carne de pez contaminada con un parásito. Antes fue conocida esta enfermedad como enfermedad típica de sitios costeros, sitios marítimos, donde se consume tanta carne de pez, pero ahora ya no es solo clásica del agua salada. Ahora el parásito vive también en peces de agua dulce, lagos, ríos y u otros sitios donde hay el mismo consumo de alimentos. ¿Y tenemos en Bolivia? Sí, si no tenemos mar, pero tenemos muchos ríos y mucha carne de pez, ¿verdad? Además, con la migración de gente oriental, chinos, japoneses, coreanos, prácticamente la parasitosis se ha diseminado a nuestro medio. O sea que si hay en América, hay mucho y mucho. En Bolivia, sí, aún, a pesar de ser un país mediterráneo. O sea, ya no es solo una enfermedad de países costeros, ¿ya? Ya es ahora una distribución cosmopolita. Estadios. 3, huevo, larva, adulto. Si notan ahora ya no es una forma larvaria, es una larva porque la larva sí se parece al adulto y solo que es más pequeño. En cambio el otro no era parecido al adulto, ¿verdad? Era un cisticerco o un cisticercoide. Aquí sí es larva, ¿ya? Huevito. ¿Cómo son los huevitos? Ahí tienen en sus atlas ovalados, con un tapón en uno de los extremos, solo a un lado tienen un tapón, se llama opérculo, el tapón, y al otro lado del tapón tienen una pequeña espícula, una pequeña protuberancia, ven al otro lado del taponcito, especialmente en la gráfica, ¿no? Arriba está el tapón y al otro lado hay una puntita, una espícula que en su gráfico no tiene, ¿ya? Añádanle por favor esa espícula. El tamaño es parecido al tamaño de un valentídeo, ¿no? 70 micras, ¿se acuerdan? 70 micras, del tamaño de un valentídeo. Ovalado. Hay un huevo igualito a este, idéntico, solo difiere en el tamaño, es el doble, es más grande que esto, que llega a 100 micras, se llama huevo de fasciola. Igual de ovalado con un tapón encima. O sea que cuando uno vea algo ovalado, solo puede ser dos cosas, o es huevo de fasciola o es Diphyllobothium. ¿Cómo puedo darme cuenta? Por el tamaño. Más de 100 micras, arriba de 100 micras, fasciola. Debajo de 100 micras más o menos, que vea el huevito ocupando una buena posición con 40X, ocupando casi un cuarto del campo microscópico, esas son 40 micras, ¿ya? Ocupando un cuarto, se ocupa casi la mitad del campo microscópico, son 80 micras. Entonces, de todo el círculo, se ocupa la mitad de todo el círculo del campo microscópico, eso es más pequeño, es Diphyllobothium, ¿ya? Si ocupa más de la mitad del círculo, entonces es fasciola. Bien, el huevito entonces. Este huevito, una vez que sale, generalmente nace vacío, se llama huevo anembrionado, ¿ya? El primer huevito. Ahora, veamos las larvas. Tiene 3 formas de larvas. La primera forma larvaria, que está allá arriba, es un embrión hexacanto. Ya saben qué es un embrión hexacanto, ¿verdad? Es el contenido de un huevo. Este embrión hexacanto suele tener cilios alrededor, pelitos alrededor, como un valentídeo. Se llama coracidio. En su ciclo lo tienen ahí abajo, ¿verdad? La cosita que tiene cilios es un coracidio, ¿ya? Luego el coracidio, cuando ingresa al primer hospedero, se convierte en una larva gordita con una pequeña cabeza. Esa se llama larva procercoide. La que tienen al lado del crustáceo, de este calamar, ¿no? Ahí. Una larva procercoide. Eso. Luego, la otra larva está al ladito del pez, la larva más larguita y que se parece más al adulto, ¿no? Ya que tiene proglótides. Esa se llama larva plerocercoide.
Entonces sí tiene dos estadios larvales y un elemento que es móvil, ¿no? Un coracidio, una larva procercoide y una larva plerocercoide. Esas son las formas larvales. Este elemento de aquí, el que está en blanco con fondo negro, es una larva procercoide. Y la otra más larga se llama larva plerocercoide. ¿Ya? Plerocercoide. Ahora veamos al adulto. El adulto, si se fijan arriba, es el más largo de todos los cestodos. ¿Hasta cuánto puede llegar la longitud? 10, 15, 20, 25 metros. Hasta ahora conocíamos una saginata que puede llegar a 15 metros, ¿verdad? O una solium que llega entre los 7 y 8 metros. Esta puede llegar a 25 metros. Puede tener entre 2.000 y 4.000 proglótides. Todas son delgaditas y transparentes. Delgadas y transparentes. Las proglótides. Las proglótides tampoco tienen, las grávidas no tienen ramificaciones ni tienen folículos. Tienen un solo útero central. Ven aquí una proglótide, la que está en rosa. Un solo útero central formado por pequeñas folículos también, se llaman folículos vitelógenos porque ahí se alojan los huevos, ¿ya? Este útero central, que está justo en la parte central de cada proglótide, hace que el cuerpo de la tenia se vea como si tuviese una lineecita negra al centro, una línea oscura. ¿Ven ahí? Una estría. Es lo único que nos puede ayudar a reconocer el tipo de tenia, ¿verdad? Si es gruesa y blanca y bastante gordita, puede ser solium o saginata. Si son proglótides planitas, más planitas que largas, más anchas, ¿verdad? O es himenolepis, nano o diminuta, además son pequeñas. Pero si es un cuerpo largo con una estría dentro al medio, una línea al medio, entonces vendría a ser difilocóide. Difilocóide. Perfecto, entonces tiene un útero central, entonces un puntilladito, no es continuo, ¿vean? En una proglótide, la misma manchita en otra, pero separadas, como un puntilladito. Hay una serpentina que tiene la misma forma, ¿verdad? ¿Conocen la serpentina? La de los carnavales, estas cintitas. Hay una que viene con puntitos, ¿verdad? Igual que los, ¿cómo se llaman estos? Algunos juegan con buscapiés. Es un tipo de serpentina que cuando se la aprieta, revienta. ¿No? Revienta, y los niños suelen aplastarlas con piedritas y algo así, revienta. ¿Nunca jugaron? ¿Acaso me conocen mucho? Así. Ya tendría que estar en la feria, qué sé yo, subiéndose a las cosas, ¿no? Es desestresante, ¿no? Algo así. Yo recuerdo que comprábamos una tirita, es una tirita que viene envuelta larga, y haciéndola reventar, o sea, la ponían donde sea y reventaba, y asustaban a las personas con esto, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, nosotros comprábamos esas cosas, éramos fanáticos de buscar las cositas esas que rebotan, ¿no? Interesante. Bueno, ok, pero así, la misma forma. Hay una serpentina que viene igualito con puntitos al medio, así, y se ve igualito esta tela, ¿ya? Ahora, la cabeza. La cabeza es otro elemento diferente. Esta cabeza es alargada. La cabeza es larga y el cuello también es largo. Tiene la apariencia de una paleta, una raqueta, ¿no? Ahí están viendo en su imagen la de arriba. Exacto, eso es un escólex. Escólex. Este escólex tiene dos ventosas longitudinales y largas, pero que se llaman bótrias. Entonces, estas dos líneas que ustedes ven en su atlas, en la cabecita, ¿no? Dos líneas son las bótrias. No tienen rostelo, no tiene corona de gancho, solo tiene ventosas largas llamadas bótrias. De allá viene el nombre, Diphyllobotrium, quiere decir parásito de cabeza larga con bótrias, con dos bótrias longitudinales laterales. ¿Ya? Eso. Son largas, pueden llegar a medir medio centímetro entre la cabeza y el cuello. Medio centímetro, imagínense, 5 milímetros un lado y 5 el cuello, ¿ya? Entonces es un elemento bastante largo, ¿no? Bastante largo. Ahora veamos el ciclo. ¿Qué tipo de ciclo parece? Monogénico, poli, porque hay más de 3 o más de 2 hospedarios, ¿no?
El humano, un hospedero, crustáceos, cualquier crustáceo, segundo hospedero, tercer hospedero, los pececitos. Bien. ¿Quién es el hospedero definitivo en este ciclo? El que tiene a la forma adulta. ¿Quién tiene al elemento adulto? El humano. Entonces, ahí arriba está un humano. Siempre que vean a la forma adulta, ese es el hospedero definitivo, humano. ¿Dónde tiene a la tenia? En el intestino delgado, en el duodeno. Ahí se fija la tenia. Particularmente en el duodeno, pero el cuerpo se extiende a todo el intestino, ¿ya? Pero la cabeza está fijada en el duodeno. Bien, si está en el duodeno, en el intestino, el parásito puede ser eliminado a través de la materia fecal. Entonces vemos la eliminación a la izquierda, ¿ya? A la izquierda, sí. Aquí tuve un ataque de posiciones, no sé por qué le dicen a la izquierda, ¿ya? Ni siquiera yo sé, pero ok. Bueno, vayamos a la izquierda. Dislexia, ¿no? Ya, a la izquierda. Pues lo que elimina el humano es un huevito, ¿no? Un huevito. Ese primer huevito es un huevo inmaduro, que todavía no tiene a la larva formada dentro, entonces se llama huevo anembrionado. Anembrionado, el primer huevito que están viendo ahí, ¿verdad? Huevo anembrionado. El parásito se desarrolla en todas sus fases antes del adulto en el agua, entonces todo el medio de esa línea para abajo es agua, obligatoriamente agua, salado o dulce, cualquier tipo de medio líquido. Bien, dentro del agua ahora se desarrolla el parásito y forma un embrión adentro, entonces el segundo huevo es un huevo embrionado, huevo embrionado. Cuando el embrión está maduro y formado, sale afuera. Para salir, abre el taponcito, el opérculo, y sale fuera. Pero afuera, para salir, ya forma cilios, que al principio dentro se ven chiquitos, pero estando afuera ya son grandes. Entonces forma el coracilio. Entonces ahí ya tenemos al huevo embrionado y luego coracilio. Como el coracilio tiene movimiento, es atractivo como alimento. Entonces este es el alimento de cualquier crustáceo. ¿Qué crustáceos conocen? Langostinos, calamares, cíclops, cangrejos, o sea, cualquier crustáceo, ¿ya? Entonces cualquier crustáceo puede ingerir coracilios. Dentro de los crustáceos, el coracidio pierde los cilios y forma el estadio larval, que se llama larva procercoide. Larva procercoide. O sea que si hay cangrejos y hay peces, hay parásitos, ¿verdad? Hay parásitos. Y ese es nuestro problema en Tarija, ¿no? Mucho cangrejito. Algo así. Bien, entonces ahí dentro del crustáceo está la larva procercoide. Los peces ingieren a los crustáceos como alimento. En los peces, en la musculatura, se desarrolla la larva plerocercoide. Y ese ciclo, el de los peces, se repite varias veces, o sea, va de un pez pequeño a un pez grande. Los primeros peces que ingieren a la larva procercoide y al crustáceo son los peces bebecitos. ¿Cómo se llaman los peces chiquitos? Alevines, ¿verdad? Alevines, es una gran turba de alevines, ¿no? Los peces chiquitos. Y los peces chiquitos, los alevines, son los alimentos de los peces más grandes. Y así, en la cadena de la selección natural, uno siempre es la presa de otro predador, ¿no es cierto? ¿Vieron la cadena de alimentos? El pez grande o el pez devora un pez chiquito, un alevín, luego este es devorado por el pulpo, luego el pulpo es de la langosta, creo que esta mantis, ¿no? La de los ojos grandes, y luego esta es devorada por una estrella de mar, y luego una estrella por un tiburón, y así va uno haciendo la cadena de alimentos de otro y otro y otro y otro, algo así. Entonces, este ciclo no es uno solo, va pasando de un animal, de un pez, de un tipo de pez a otro, de pez más pequeños a pez más grandes. Pero si se fijan, la larva plerocercoide no cambia de forma, sigue siendo larva plerocercoide, más corta o más larga, solo crece en tamaño, pero no cambia en cuanto a estadio, no migra a otra forma de estadio. Ahora, en un momento de ellos, de acuerdo al tipo de pez, si este pez es comestible para el humano adquiere la parasitosis consumiendo carne
de pez poco cocida o cruda con la larva plerocercoide dentro, que ya es prácticamente como un adulto, solo que más chico, ¿ya? Más pequeño. Entonces el mecanismo para el humano es carnivorismo, carne de pez, y más probablemente que la carne sea o cruda o precocida o poco cocida, ¿no? Nadie cuece el pez más de 3 horas. Estos son 5 minutos o menos, o crudo, ¿verdad? ¿Conocen platos de carne cruda? Seguro. El sushi. El sushi. Muchas carnes marinas, ¿verdad? Ahora se ha promocionado tanto la carne marina de que realmente muchos restaurantes preparan, ¿verdad? Y qué buena que es la carne, ¿verdad? Pero lamentablemente por ahí ingresa el parásito, ¿ya? Bien, entonces el humano se infecta por consumo de carne de pez, No sabemos si la infección puede producirse también por crustáceos. En nuestro caso, langostinos. ¿Qué otro hay? ¿Qué otro crustáceo que se prepara en los restaurantes de comida china? Aquí. Los aros de calamar. Calamares. Después hay otro. Caracoles no. Cangrejitos, ¿no? Cangrejos. Y hay algo más. Algo que en los platos chinos preparan. Ostras. Pastas, ¿eh? Ostras. Y sí, creo que hay una variedad, ¿no? Tremenda. Almejas, exacto, así. Entonces, no sabemos si por ahí se puede producir la infección porque es otro estadio larval. ¿Se dan cuenta? O sea, no sé, no ha habido evidencias de eso. Pero sí se ha encontrado en peces grandes. Surubí, trucha, salmón y incluso sardinas, cualquier tipo de pez que ahora que desarrolla en lagos y en ríos, ¿no? Entonces no tenemos mucho de eso, ¿verdad? Ok, ¿quién es el elemento patógeno en esta enfermedad? Adulto. El elemento patógeno, adulto, ¿verdad? Todos los demás estadios están afuera, entonces el único que está dentro del humano es el adulto. ¿Quién es el elemento infectante? Claro, plerocercoide. Y el elemento de diagnóstico, Huevo, anembrional, ¿verdad? Ok, ahora, ¿qué hace ese adulto? Siendo una tenia tan grande, ¿qué es lo primero que puede hacer para provocar daño? Les cuento que no, pese a ser muy grande, es demasiado delgadita y planita que como una cinta se acomoda y no llega a obstruir el intestino. ¿Pueden creer que no? Entonces, ¿cuál es la otra opción? Que sea muy tóxica. Exfoliativa. No es tan tóxica. Exfoliativa. Porque es grande y necesita mucho alimento. Entonces, lo que va a hacer primero es quitar nutrientes a su hospedero. Si es una acción exfoliativa, ¿cuál es la primera patología? Desnutrición. Ven a la muchacha de acá. Prácticamente parece una anorexia rápida, ¿no es cierto? Pérdida de peso, pérdida de talla, enflaquecimiento extremo. Esa va a ser la primera señal de la parasitosis. Ok, pero esta tenía que ser algo más. Aparte de quitar nutrientes en su hospedero, quita además un tipo de nutriente en particular. ¿Le encanta? Vitamina B2. La vitamina B2. Esa acción se llama exfoliatriz, pero selectiva a un solo tipo de nutriente. Ahora el problema es qué hace la vitamina B12 en nuestro intestino. Es importante por la síntesis de eritrocitos. Eso interviene en la hematopoiesis, en la maduración de los glóbulos rojos. Entonces va a impedir la maduración de los glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces el paciente va a desarrollar anemia. Por deficiencia de B12, los glóbulos rojos van a madurar grandes, pero con insuficiente cantidad de hemoglobina. Entonces, clínicamente la anemia se llama clínicamente se llama perniciosa, porque es por deficiencia de B12, ¿verdad? Ahora, morfológicamente se llama megaloblástica, porque produce glóbulos rojos grandes, pero al laboratorio no la vamos a encontrar ni como perniciosa ni como megaloblástica. Viendo un estudio de un hemograma, la anemia se va a llamar otra cosa. ¿Cómo podrá llamarse? Anemia macrocítica. Macrocítica, hipocrómica o normocrómica. ¿En qué parte del hemograma encontraremos ese signo de la macrocitosis?
Eritograma. En el hemograma, pero ¿en qué estudio del hemograma? Eritograma. Está bien, son índices hematimétricos, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media o concentración de hemoglobina corpuscular media. Ahora, imagínense un hemograma y díganme cómo van a estar, altos, bajos, normales. A ver, hematocrito puede estar bajo, ¿verdad? ¿Cómo está el recuento celular? Bajo, bien, porque es una anemia. ¿Cómo está la hemoglobina? Baja. ¿Cómo está el volumen corpuscular medio? Alto, porque es macrocítica, arriba de 87 micras cúbicas, ¿verdad? Volumen corpuscular medio, alto. Hemoglobina corpuscular media, baja. Concentración de hemoglobina corpuscular media, baja. Eosinófilos, altos, en la serie blanca, muy altos o levemente altos o normales. ¿Cómo encontrarán el hemograma? ¿Cuándo están altos? La parasitosis. Toda infección en la que el parásito atraviesa a la vía sanguínea y vive en tejido produce gran eosinofilia. ¿Ustedes creen que esta tenicita ha pasado del intestino para allá? Apenas se fija con la cabecita y crece y vive en el intestino y es fiel al intestino. Entonces, ¿la baja? ¿Baja o normal? Baja o normal. Acuérdense, solo los parásitos que viven en tejido, que pasan la barrera sanguínea y van a vivir en tejido, producen gran eosinofilia. A ver, un parásito que produzca eosinofilia Los que tienen ciclo de Loss. alta puede ser una ascaris moderada, eosinofilia moderada, porque pasa a ser el ciclo de Loss pero vuelve al intestino, ¿verdad? Otro que produce gran eosinofilia, estrongiloides, lo mismo, moderada. Otro que se queda en el cerebro una vez que cisticélico, o una amebistolítica que termina siendo la fase extraintestinal, que termina en pulmones, en hígado, en cerebro, ¿verdad? Estas producen alta eosinofilia, pero no las que solo viven en el intestino. Puede ser que los eosinófilos estén normales, ¿ya? Salvo que haya ciclo de Loss. Entonces, elevan un poco más la eosinofilia, ¿ya? Bien, entonces aquí encontrarán una eosinofilia o leve o tal vez normal, pero la serie roja va a ser importante, ¿verdad? Bien, entonces laboratorialmente, acuérdense, no es lo mismo. Si decimos, a ver, clínicamente, ¿qué tipo de anemia? Perniciosa, ¿verdad? Si vemos en un frotis, megaloblástica, pero si la ven en un laboratorio, macrocítica, hipocrómica o normocrómica, ¿verdad? Bueno, anemia por deficiencia de B12. Hay otro signo más. ¿Hay palidez en el paciente? Claro, por la anemia hay palidez en piel y mucosas aparte de la desnutrición. Ahí están viendo esa lengüita. La lengua se torna grande, macroglosia, inflamada, glositis, a todo ello, macroglositis se añade a la clínica del paciente, pero esta característica de la lengua no se debe a la acción del parásito, se debe a la deficiencia de vitamina B12. Entonces, la deficiencia de B12 produce glositis y macroglosia. ¿Cómo se ve la lengua? Enrojecida y grande, se la llama lengua en frambuesa, ¿ya? Se parece mucho para cuando uno tiene irritación en la lengua, a ver, ¿ustedes han comido alguna vez una fruta muy ácida? Muy cálida, ¿verdad? Como una piña, por ejemplo. Las papilas empiezan a ser un poco más grandes, se depapilan y se irrita la lengua y está roja, ¿verdad? Bastante dolorosa, entonces algo así se ve, ¿ya? Además, este paciente puede sufrir confusión mental por la deficiencia de B12 porque ataca también a la vía nerviosa y a la vía muscular, a la función muscular. Puede llegar a sufrir parestesias o parálisis, temblores musculares o parestesias, adormecimientos en distintas zonas del aparato muscular, ¿ya? Entonces, cuanto más aguda es la deficiencia, puede ser más importante. Y fíjense dónde se absorbe la B12, la marquita en verde, ¿se están fijando? Los puntitos verdes, todo el duodeno, que es justo donde se fija la cabeza de la tenia. Entonces, precisamente la tenia es la que termina consumiendo toda la vitamina B12 y por ello es que el paciente sufre ambas cosas, desnutrición, anemia perniciosa y además glositis y macroglosia. Bien.
con qué historia entonces va a llegar nuestro paciente a la consulta. ¿Cuál es su queja? ¿Cuál es su motivo de consulta? Que tiene bajo peso, que tiene debilidad, palidez, ¿no es cierto? Probablemente tendremos que preguntar si hay macroglosia o averiguar, ¿no? Revisar si hay macroglosia. ¿Qué otra cosa tendrían que preguntar? Antecedentes que Antecedentes, dónde vive, qué come, dónde ha estado, ¿verdad? ¿Hace qué tiempo? Bueno, empezarán a preguntar. Y tenemos dos formas de saber si está la parasitos, tres formas de saber, de confirmar si es la enfermedad. Uno, que veamos a la tenia en la misma musculatura del pez. ¿Se están fijando ya? En ese pescadito, entre la musculatura hay una franjita en gris más claro. ¿Se puede diferenciar realmente? Difícil. Prácticamente parece parte del filete de la musculatura del pez. ¿Necesito? Porque es así de plano y delgadito. Entonces, complicado darse cuenta que la carne puede estar contaminada. ¿Qué tendríamos que hacer? Como ya se parece al adulto, desde sus etapas inmaduras ya presenta esa pequeña estría que les dije al medio. Habría que buscar el útero central que pueda tener. No importa que esté inmaduro, se va a notar por el color. ¿Ya? Entonces, diferenciar que sea una tenia y que tenga movimiento además, porque las proglótides siempre se mueven. ¿Ya? Y entonces un hallazgo de proglótides del cuerpo de la tenia en la musculatura del pez, porque la larva plerocercoide se parece al adulto. ¿Ya? Luego, ¿qué otra opción tenemos? Si el paciente viene con clínica y en él queremos saber si está el parásito, le pedimos copro. Y en el copro esperamos encontrar huevos de Diphyllobothrium. Los huevos lo podemos encontrar en diferentes estadios. Fíjense, el de acá, que tiene el tapón cerrado, es un huevo que puede ser anembrionado. El de acá, que tiene ya un contenido dentro, es un huevo embrionado. Pero además, si el embrión ya sale fuera y él ya abandona el huevito, lo podemos encontrar incluso vacío y sin tapa. Vacío y sin tapa. Entonces puede estar en cualquiera de estos tres estadios: vacío, lleno, con embrión o sin embrión. Basta que encontremos, aunque el huevito vacío ya nos dice que por ahí ha estado el parásito, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es nuestro método de confirmación para asegurar que realmente es Diphyllobothrium? Hemograma. O sea, sería un crimen no querido hemograma, ¿se dan cuenta? Si sabemos que hay una anemia, la única forma de saber es a través del hemograma, y acabamos de hablar de qué esperamos encontrar, ¿no es cierto? Bien, ya el PCE de lo demás ya va al vacino secundario si es que todo nos da negativo. Si todo nos da negativo, pues queremos otra opción. Pero si esto ya nos da anemia y además encontramos los huevos, el diagnóstico está hecho. Nos queda ir al tratamiento. En el tratamiento ya sabemos el medicamento. O vamos con praziquantel, o vamos con nitazoxanida, y añadimos a esto vitamina B12. Hay que dar el suplemento del déficit, ¿no? Del elemento que está deficitario. Fácil hacer el tratamiento de la deficiencia de B12 porque basta con administrar un complejo B. El complejo B tiene vitamina B1, B2, B6 y B12. Complejo B en ampolla, en tableta, en jarabe, en lo que quieran. Ahora hay complejo B en todo, ¿verdad? Hay complejo B. Entonces, incluso se administran hasta por práctica, ¿no es cierto? Por práctica, por terapia, farmacología, qué sé yo, en cualquier clase nos administramos siempre complejo B. ¿Y saben qué tan bueno es? Porque es repelente incluso a los mosquitos, ¿no? Cuando vayan a viajar a un sitio cálido donde hay mosquitos, el mosquito odia el aroma al complejo B. Entonces es una buena opción inyectarse complejo B. Durante todo un mes permanece ese aroma, este olorcito fuerte, ¿verdad? Y el mosquito, no, adiós, dice, no le gusta. Entonces nosotros solíamos a veces comprar el jarabe y tomar todos los días una cucharita de jarabe para evitar las picaduras. Y funciona. De que funciona. ¿Sí? Alguna vez que viajamos allá al oriente por las misiones jesuíticas, ¿no? Por ahí, a todos los pueblitos que San Javier, San Ignacio, Santa Ana, San no sé qué, todos eran santos. Ahí, pero la picadura de mosquitos es terrible. Pero el coro iba allá, ¿no? En una presentación a las misiones, ¿no? Así. Entonces, ahí evitamos la picadura con eso. Bueno, sí. Y ahí ven el adulto, para que no se les olvide la longitud. ¿Y ven las estrías? Sí. ¿Qué es eso?
úteros centrales, ¿verdad? Folículos vitelógenos, así se ve, para que recuerden el tamaño y la forma, delgadito, ¿no? Delgado y bastantes, los colrótides son cortitas, son delgadas y además planitas, muy planas, las más planitas que puedan ver. Eso es. Doctora, el adulto solamente se va a presentar así de este tamaño en los humanos, ¿verdad? En el pescado no va a poder. Sí, no, en el pez no. No podría dar vuelta, ¿no? ¿Cómo se llama? Como un alférez de fiesta, ¿no? No, en el humano sí, adquiere esta longitud. En los peces tendrá un tamaño considerable, digamos, 2 centímetros, 3 centímetros, depende del tamaño del pez. Depende de eso. De eso depende. Pero esto es en humanos, ¿verdad? En humanos. Y ahí el huevito. Y este huevito va a eliminar a su estadio larva. Ay, no, en algún momento va a terminar de salir. Lo que está dentro es un embrión, ¿verdad? Es un embrión que ya casi es un coracillo. Ya casi. Solo hace falta que ya se abrió el tapón, ¿verdad? ¿Ven el taponcito? Ya está. Ahora, ¿ven los cilios? Sí. También le cuesta, ¿no? Pobre el embrioncito. Tiene que hacer un estrechamiento del cuerpo como para lograr salir. Y no es el único, ven, van a ver a uno pasar corriendo por encima de este otro. Ya se fue. Vean, les dije que puede quedar el huevito vacío, ¿verdad? Puede quedar. Listo. Hasta aquí es el examen. Hasta aquí.